en este libro. La verdad es que se me estrujó el alma. Vale mucho la pena adquirir el libro, ¿eh? Queremos hablar, además por el esfuerzo que está haciendo Rogelio Cárdenas, de decir, ¿cómo que ninguna editorial me apoya para entregar las ganancias, las ventas de este libro a la investigación en la UNAM o donde sea, pues? Que además pero son ¿cómo tan no necesarias cooperar, pues, no? ¿Cómo ser mezquino ante un texto de esta magnitud? ¿Cómo ser mezquino ante las muertes, ante el dolor de la gente? ¿Cómo ser tan mezquino? Y ahí sí, que me perdonen, pero ahora sí que, aunque soy agnóstico, allá por ahí alguien que todo lo ve y la historia pone a cada quien en su lugar. ¿Cómo le hiciste para contactar a José Saramago y que te escribiera el prólogo de este libro que además está maravilloso? Rogelio, ¿cómo le hiciste? Siempre admiré a José Saramago, sobre todo porque siempre ha tratado en sus libros las calamidades humanas. Me puse en contacto con él vía telefónica y por mail. Yo nunca le pedí un prólogo, realmente me interesaba que me hiciera una colaboración, pero realmente no me cruzaba ni por la mente que él aceptara tu libro, que me prologara o si premio Nobel, o siquiera aceptar hacerlo. Le mando el borrador del libro y pasados los días me contesta que el libro le conmovió tanto y que le gustó tanto el trabajo que se había hecho que me iba a dar una sorpresa, y ahí quedó. Me dijo, revisa tu correo el lunes. Un lunes llego a mi correo, pasaron 2 semanas, el lunes que me dijo lo reviso y había una carta donde me comenta que este es el prólogo para el libro. Wow. Y el prólogo dice así, voy a leer un fragmento para que se anime todavía más a adquirir el libro. El prólogo se llama, de José Saramago, Plagas, pestes, epidemias. No es de extrañar que un título de tan malos augurios como este me haya traído el recuerdo de una antigua versión cinematográfica de Romeo y Julieta, la de 1936, dirigida por Josh Cukor, interpretada por Norma Shearer y Leslie Howard. Ni uno ni otro ya entonces con la edad que los personajes requerirían. Por aquel entonces tenía yo 14 años y creo que fue ese mi estreno absoluto en la obra de Shakespeare. Bien es verdad que con la interposición de una película. De la dramática intriga retuve algunas escenas importantes, aunque ninguna como aquella en que Fray Lorenzo, el religioso de quien se espera la salvación de las vidas de los dos enamorados, habiendo acudido a una casa en que se manifestó un caso de peste negra, de ahí no pudo salir porque la puerta había sido tapiada desde el lado de fuera. Imagínense la desesperación del pobre fraile. En el bolsillo llevaba el antídoto milagroso que evitaría, si consiguiera llegar a tiempo, la muerte de Julieta y Romeo por envenenamiento. Y helo aquí, ante un moribundo, en medio de una familia desesperada a la que no le puede ofrecer remedio alguno. Cuando finalmente la puerta se desobstruía, el fraile, bien es verdad que temiéndose lo peor, correrá a llevar el socorro prometido. Demasiado tarde. Lo esperaban 2 cadáveres. Fray Lorenzo no consiguió llegar a tiempo. Así empieza, con esa cita y con la capacidad literaria y de síntesis de José Saramago, este prólogo. Gracias por haber compartido con nosotros, Rogelio Cárdenas Estandía, esta obra, tu esfuerzo personal por publicarla, tu esfuerzo patrimonial por publicarla, y que además, aún habiendo hecho este esfuerzo, dones íntegras las ventas. Tú sí vas a reportarlas completas, ¿verdad? Está bajo notario y sobre todo no es mi esfuerzo, es el esfuerzo de las personas que hablaron, y la crítica es necesaria. Y aquí sí me gustaría comentarte algo, no es el hecho de la influenza. Afortunadamente la influenza no resultó ser una enfermedad tan mortal o virulenta, pero sí es una señal de alerta para nuestro país. Y aquí me gustaría preguntarte a ti una cosa: ¿qué hubiera pasado si en nuestro país hubiéramos tenido gripe o aviar o otro virus que fuera altamente mortal? Te digo una cosa, off the record, al fin que nadie nos está escuchando. Un alto funcionario de ese instituto, en cuyo escudo está una madre en medio de las alas de un águila, que en ese entonces, en ese tiempo era el titular de esa dependencia, me dijo así en persona, no, y cuando llegué a la Junta de Seguridad del Gabinete y todo, dije, Dios bendiga a México, es gripe aviar. El gobierno pensó que era gripe aviar, y esa mata por millones. Yo creo que hubiera, afortunadamente, como dices, pero sí es un llamado de atención para realmente decir, ¿tenemos el sistema de salud pública que merecemos los mexicanos? La investigación en materia de salud
No hay. Esa es todo en materia de investigación. En materia de que llegues al hospital y no te corten el brazo, en lugar de inyectarte el brazo izquierdo porque se equivocaron. Sí, desde lo en básico. materia de iatrogenias, en materia de negligencia, de errores médicos Terrible. irreparables y además inadmisibles, ¿no? No, y aquí hay algo muy importante. No quiere decir que generalizar que todos los doctores son buenos o malos o todos los hospitales son buenos o malos, pero sin embargo los que son malos manchan el nombre de los demás. No, y matan gente. Y matan gente. O sea, punto. Sí. Matan gente, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. Al ser la crítica tan necesaria, pero la parte propositiva, yo reconozco que no soy especialista. Sé lo que me dicen mis entrevistados y para mí el periodismo es citar y irme con lo que ellos comentan. Y de ahí por qué invité a la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey y a LEGAP para que hicieran un caso de estudio del libro y de la situación que vivió el país. Y ellos arrojan una serie de cosas que se tienen que hacer para que esto cambie y sobre todo para que realmente haya una política pública que pueda hacer frente a cualquier situación. Entonces realmente es un libro que va a permitir conocer las historias de las personas, que es el eje y lo más valioso, pero también la voz de especialistas para entender qué se tiene que hacer, porque no es el simple hecho de la divulgación y de aportar algo a la investigación de la UNAM, sino realmente de impulsar la política pública para garantizar la salud de 106 millones de mexicanos. Bueno, pues ahí está, el libro es Queremos hablar, las voces de la influenza, de Rogelio Cárdenas Estandía, con prólogo de José Saramago y un comentario en la Cuarta de Forros de José Emilio Pacheco, premio Reina Sofía, premio Cervantes de Literatura. Gracias por compartir este esfuerzo con todos nosotros y con la gente y sobre todo con quienes o a quienes les debes este trabajo, que es a las historias y a quienes las vivieron. Muchas gracias. Muchas felicidades. Al contrario. Mucha suerte. Ya hay Andan muchos mensajes, ¿eh? Dice, soy médico, por favor estas historias son inventadas, denigran al gremio, me gustaría que una sola la fundamentaran. Se dice mentiroso, Rogelio. Es uno de los mensajes. Sin negar la realidad de lo que la gente vive, ser mentiroso, seré el más mentiroso. Aquí hay otra que dice, es verdad, Rubén Carrillo de Villa de las Flores, no es tan fácil dar de alta a los padres en el IMSS ni a los cónyuges. Me piden como requisito tener hijos y mi esposa no puede y quieren que me case a fuerzas. ¿Quién nos ampara ante esto? Ya es como discriminar. Y no solo influenza, lo decíamos en el corte. ¿Cuántas personas no estarán sufriendo ahorita una negligencia en algún hospital de este país? Yolanda nos llama de Puerto Escondido, en Oaxaca, saludos a Oaxaca, y nos dice, mi papá fue víctima del IMSS, murió de cáncer, le negaron el servicio cuando estaba a punto de morir, desaparecieron su expediente porque lo tenía otra persona y esta estaba pensionada. Personal del IMSS fue a nuestra casa a amenazarnos y denunciábamos el caso, diciéndonos que nos meterían a la cárcel por no pagar el medicamento que le dieron el tiempo que vivió. Y estas injusticias ya no deberían de existir. Bueno, y más historias que se van Aquí sí contando. me gustaría nada más un punto. Todas las historias son reales. El propio personal de gobierno del DF, Estado de México y gobierno federal fueron los que me permitieron el acceso al hospital porque yo tuve que tener un permiso para estar en las áreas. Ellos son los que me corroboraron que todos los pacientes habían sido víctimas de influenza porque muchos nunca se enteraron, pero a mí las autoridades me lo dijeron. Y en segundo lugar, el valor de la gente es que el libro tiene todos los datos reales. No son, aunque pareciera una novela de ficción o de horror, el nombre y la zona donde se ubican es porque las personas que hablaron querían que se dieran cuenta que no era inventado. Son reales. Son reales. No hay anónimos. No hay ningún anónimo. Hay nombres ficticios. Hay nombre y apellido de pacientes, doctores, hospitales, y todo está avalado por las propias secretarias de salud porque ellos fueron los que al permitirme el contacto con los pacientes en las zonas donde se estaban atendiendo avalaron la investigación y que todo es real. Pues ahí está, para que lo consulte, lo lea y de verdad, sobre todo, mire, no es nada más ser negativo como dices, es un poco proponerle al sistema de salud que esos doctores, esas enfermeras, que de pronto cuando alguien necesita algo, voltean con desprecio a atender, que se dediquen a la pesca o a otra cosa.